Bien, vamos a abrir este vídeo hablando de la Constitución española. Antes de decir, yo no soy experta, ni preparadora, ni abogada, ni nada. Yo soy opositora y esta va a ser mi forma de estudio y si puede ayudar a alguien, pues bien. Básicamente lo que he hecho es grabarme para verme, para escucharme yo y verlo yo. Pero bueno, lo subo por si a alguien le parece interesante, pues lo tiene. Bien, vamos a empezar con la Constitución española. Me entra a mí en el temario para la oposición. Así que, bueno, vamos a hacer un intento de explicación. No muy buena tampoco, pero bueno. Vale, la Constitución española se hizo en 1978, pero hay que tener en cuenta algunas fechas muy importantes que vamos a ver aquí, ¿vale? 4 de enero del 77 se hace una ley de reforma política, actualmente está derogada, de hecho creo que se deroga en la misma Constitución, pero no me acuerdo. El 15 de julio del 77 hay unas elecciones de las Cortes Constituyentes y una comisión que designa la ponencia. La ponencia es como pues el que expone algo, ¿sabes? Pues eso. El 1 de agosto está la sesión constitutiva de la comisión. El 31 de octubre del 78 la aprobación por separado, está mal escrito, por separado del Congreso y el Senado, por las Cortes. Que yo, bueno, me acabo de enterar que las Cortes Generales es el Parlamento. Bien, el 6 de diciembre del 78 se celebra en España, el 6 de diciembre se celebra en España la soberanía nacional porque por primera vez el pueblo decide algo. En este caso, pues ratifica la Constitución por referéndum. Hay obras donde yo vivo, así que, bueno. El 27 de diciembre del 78, pues sanción real ante las Cortes conjuntas, es decir, el rey sanciona, sancionar es firmar. Y el 29 de diciembre del 78 se publica y entra en vigor. Normalmente las leyes tienen un periodo de vacatio legis que es desde que se publica hasta que entra en vigor. Bien, la Constitución como pues estaba a la orden del día, era una cosa que era muy esperada y estaba muy hablada, pues directamente entró en vigor el día que se publicó. Bien, la estructura pues es importante sabérsela, ¿vale? Tiene un preámbulo que es importante, no tiene carácter normativo, simplemente es una declaración de intenciones de lo que se va a desarrollar a lo largo de la Constitución. Luego tenemos el título preliminar, que recoge los valores fundamentales. Básicamente que lo que vamos a ver en este vídeo simplemente es el título preliminar. Por lo tanto, pues no voy a explicarle el resto porque todavía no me lo sé. Vale, lo dejo así, por si alguien lo quiere echar un vistazo. Es una constitución que tiene 169 artículos, es bastante larga. Algunos artículos, pues bueno, son bastante largos. Pero bueno, poco a poco, sin prisa pero sin pausa, vamos a empezar con el preámbulo. Bien. La nación española, deseando establecer, también mal escrito, la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Bien, un Estado de Derecho se supone, bueno, se supone no, yo lo he buscado y pone que es así, es que todos somos iguales ante la ley. Bueno, menos el rey, como veremos en la corona, que la persona del rey es inviolable. Pero bueno. Bien, la voluntad popular, pues la voluntad del pueblo. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente. Bien, lo de las relaciones pacíficas y eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra viene siendo porque pues nosotros en España adoptamos, bueno, en el 86 pasamos a formar parte de la Unión Europea eh, y bien, pues adoptamos las leyes que hay que adoptar para entrar en la Unión Europea. Por eso también hablaremos, cuando me lo aprendo, de las dos reformas que se han hecho en la Constitución, ¿vale? Para reformar la Constitución pues es un proceso muy complicado, menos cuando viene de la Unión Europea, que hay que cambiarlo o cambiarlo. Bien, la primera reforma fue en el 92, y en el 92, si sabéis un poco algo de la Unión Europea, yo sé un poco, pero no mucho, se hizo el Tratado de Maastricht. Bien, pues lo que se le dijo a los españoles, bueno, a la Constitución, que tenían que reformar el artículo 13.2 de los extranjeros, que decía que bueno, pues los ciudadanos extranjeros aquí en España tenían un sufragio activo, es decir, que podían votar en las elecciones municipales, en este caso, y claro, fuera de España pues se ve que el sufragio es activo y pasivo en países de la Unión Europea, entonces les hicieron incluir la palabra pasivo en ese artículo 13.2. Por lo tanto, ahora tienen sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Bien, pasamos ya al artículo primero del título preliminar, que dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Bien, Estado social quiere decir, pues por la gente, ¿no? Un Estado para la gente. Yo lo que he encontrado es como del trabajo. Democrático, ya sabemos todos lo que es, y de derecho, lo que hemos hablado antes. ¿Qué propugnan? Propugnar es como impulsar como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, lo cual esto no hay que confundirlo con lo del preámbulo, que en el primer párrafo nos dice que desea establecer la justicia, la libertad y la seguridad. No lo confundamos, ¿vale? Subrayarlo en los apuntes o lo que sea. Y eso. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Bueno, soberanía quiere decir el dominio, por así, bueno, es lo que yo encuentro. Del que emanan los poderes del Estado, pues el poder ejecutivo, judicial y legislativo, si no me equivoco. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Bueno, esto quiere decir que el rey se somete a los poderes ejecutivos y legislativos, si no recuerdo mal, ¿vale? El rey reina, pero no gobierna, no adopta leyes y tal. Vale, el artículo 2 nos habla de que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible a todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. Todas las cosas que pongan reconoce, garantiza, protege, eso es muy importante, porque si hacéis una oposición, un examen tipo test, lo que van a cambiar es eso. Bien, el artículo 3 nos habla de que en el punto 1 el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. También importante que sepáis que es deber de conocer y derecho a usar. Vale, en el punto 2, las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. En el punto 3, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. El artículo 4 nos habla de la bandera, que la bandera está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Bien, está ahí mal escrito, pero bueno. El punto 2 dice que los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas.
Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Qué monas las cortinas. Bien, el artículo 5, la capital del estado es la Villa de Madrid. Creo que es el artículo más corto. Así que 5, Madrid. Y así pues te haces una idea. El artículo 6 nos habla de los partidos políticos que expresan el pluralismo político y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son el instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Que menos cuando estamos hablando de que estamos en una democracia, pues los partidos tienen que ser democráticos. El artículo 7, las dos últimas frases coinciden con el artículo 6, pero en el artículo 7 nos hablan de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Bien, pues las últimas dos frases, si te aprendes del artículo 6, las añades al artículo 7 y apañado. En el artículo 8 nos habla de las Fuerzas Armadas, que están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Esto que está subrayado es muy importante. Y dice que tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la siguiente Constitución. Bien, el artículo 9, el último artículo del título preliminar, que nos dice en el punto primero que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En el punto 2 nos dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Reales y efectivas, muy importante. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. El punto 3 nos dice que la Constitución garantiza el principio de legalidad, que el principio de legalidad quiere decir que tiene que haber una ley que diga que algo está penado. Es decir, si a mí ninguna ley me dice que tocar el piano está penado o sancionado, pues yo tocaré el piano, mientras no haya una ley que me diga que no lo puedo hacer. Bueno, la jerarquía normativa es pues el rango de las leyes. En España la Constitución es lo primero y así hay una pirámide jerárquica de las normas, cuáles son las más importantes, etc. La publicidad de las normas, para eso están los boletines oficiales y los diarios oficiales. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Bien, esto quiere decir que si yo hoy hago la ley de que no se puede tocar el piano, de aquí hacia atrás la gente que tocaba el piano, pues no pasa nada, no vamos a sancionarlos, ¿no? Porque si no, como bien dice el principio de legalidad, si no hay una ley que te dice que no se puede hacer, pues ¿qué le vamos a hacer? No te lo puedes imaginar tú lo que pasará en un futuro. Entonces la irretroactividad nos habla que pues no se puede sancionar desde que se puso la ley hacia atrás, y más si no es favorable o son restrictivas de derechos individuales. La seguridad jurídica de las leyes, la responsabilidad y la interacción, está mal escrito, es interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Esto quiere decir que los poderes públicos tienen que actuar solo y únicamente en beneficio de todos, un beneficio que sea bueno para todos. Bueno, y hasta aquí. Bueno, esto ya lo veremos en el próximo vídeo, cuando pueda seguir estudiando, porque ahora tengo clase de inglés. Entonces, pues bueno, que vaya bien y adiós.